Estamos ante un momento histórico. El día de mañana, la Sala Superior del Tribunal Electoral votará un proyecto en donde se propone la nulidad de la elección para el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no es un tema menor. En esta ocasión, la Sala decidirá la justicia mexicana, si ésta será construida sobre bases auténticas o sobre la base de la manipulación. Y quiero el día de hoy dirigirme a ustedes para hablarles de este proyecto de resolución, porque no lo he visto casi en los medios de comunicación y me parece que es relevante que se sepa lo que contiene este proyecto y lo que se va a votar el día de mañana. ¿Y por qué me parece que no es un tema menor? Bueno, porque precisamente en este proyecto se evidencia muchos acontecimientos que se dieron en la elección judicial, pero sobre todo el uso ilegal de propaganda conocida como los acordeones. Y es que les comparto que tanto Isaac de Paz González y yo interpusimos un recurso de inconformidad porque como nosotros éramos candidatos para el cargo de la Suprema Corte para ser ministras y ministros, pues bueno, teníamos derecho a impugnar y nosotros nos inconformamos con la validez de la elección para el cargo de ministras y ministros. Y bueno, este recurso llega precisamente a la Sala Superior y quien es el magistrado ponente de realizar este proyecto es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, perdón. Y bueno, este juicio de inconformidad es el 194 diagonal 2025 que se acumula con otras dos personas candidatas para el cargo de ministra y ministro que también en este caso impugnan. Y bueno, dicho proyecto de resolución es de 271 páginas en donde se funda y motiva y tenemos el resto de las páginas que suman un total de 498 páginas en donde hay evidencia respecto a la prueba documental. ¿Qué fue lo que denunciamos nosotros? Bueno, cuestionamos la validez de la elección y alegamos, entre otras irregularidades, que hubo una distribución de guías denominadas acordeones para que la ciudadanía votara por determinadas candidaturas en la jornada electoral. Y claro, cuya estrategia fue implementada por partidos políticos o personas servidoras públicas y que por tanto pues se actualizaba la causal de nulidad por el uso indebido de financiamiento público y inclusive también podría ser privado, ¿no? No permitido por la ley y la injerencia de partidos políticos o personas servidoras públicas que beneficiaron a algunas candidaturas y claro, la violación grave a los principios y preceptos constitucionales que rigen la materia electoral. ¿Cuál fue la decisión que se establece en este proyecto? Bueno, declarar la nulidad de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte por la existencia de una estrategia de distribución sistemática y generalizada de las guías de votación denominadas acordeones que constituyeron propaganda electoral prohibida y la cual benefició indebidamente a diversas candidaturas e impactó de manera determinante los resultados electorales. Así pues, esa irregularidad actualizó la causa de nulidad correspondiente al uso del financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral. Y bueno, este proyecto no surge de la nada, sino que hay pruebas contundentes que nosotros aportamos y el resto también de las personas actoras para que el tribunal pudiera valorar estas pruebas. ¿Y qué dice el documento de este magistrado? Porque en qué sustenta la decisión y de someter este proyecto al pleno, en este caso de la Sala Superior. Bueno, primero es importante decir que el acordeón es un instrumento que estaba permitido siempre y cuando fuera elaborado y utilizado por una persona para su uso individual y discreto
ante, claro, la complejidad de la elección judicial. Sin embargo, estaba prohibido su difusión y exposición de estos medios materiales con el fin de direccionar el sentido del voto de la ciudadanía. Pues en ese escenario, los acordeones constituyen propaganda electoral ilícita, así tal cual dice este proyecto de resolución. También establece que respecto al estándar probatorio que el magistrado toma en consideración para analizar las pruebas relativas a los acordeones, dice que no es razonable exigir un estándar probatorio muy alto, porque se propiciaría la impunidad de las conductas que comprometerían la elección en un contexto en el cual las candidaturas no tuvieron representantes de casillas y en tanto estas, como la ciudadanía, carecieron de una estructura para vigilar el desarrollo de los comicios. Y también establece que la causa de nulidad por el uso del financiamiento público o privado prohíbe su exigencia respecto a que se demuestre la autoría de quien lo aporta, pues nadie podía hacerlo conforme al diseño de esta elección, que era totalmente compleja. Ahora, ¿qué medios de prueba se proporcionaron? Bueno, hubo 156 medios de impugnación que se tomaron en consideración, resueltos por la Sala Superior, en donde diversas personas promovieron estos recursos por la existencia y circulación y distribución de estos documentos en más de 23 entidades federativas, la existencia de pruebas físicas consistentes en 3.188 acordeones impresos, la existencia de prueba consistente en 374 imágenes, videos, audios, enlaces de internet y material audiovisual, notas periodísticas que hacen referencia a la existencia, la circulación y la distribución de estos acordeones. El tribunal, aquí en este proyecto, el magistrado establece que existió una estrategia premeditada, compleja, coordinada y sistemática y generalizada sobre la distribución de los acordeones con el fin de influir en la ciudadanía. Por otro lado, se concluye que la estrategia de distribución de los acordeones fue determinante en los resultados electorales y esto se explica desde todas las perspectivas posibles. Aquí se llega a varios hallazgos, por ejemplo, uno de ellos, que el acordeón más documentado contiene los números de las candidaturas que resultaron ganadoras del total de los registros, probatorios sobre acordeones que obran en los expedientes acumulados, más del 70% corresponden a la combinación de 9 candidaturas ganadoras. El hallazgo 2, existe una correlación entre la frecuencia con la que aparecen las candidaturas en las combinaciones de diferentes acordeones y su posición respecto al resultado electoral. Existe una fuerte relación entre la presencia territorial que tuvieron los acordeones y la posición electoral de las candidaturas que aparecieron en ellos. Y esta irregularidad, establece el proyecto, vulneró gravemente diversos principios y preceptos constitucionales como la libertad de sufragio, la certeza, la legalidad, la equidad en la contienda, la neutralidad y la prohibición de la injerencia de agentes externos a las candidaturas. Se demuestra que el fenómeno de los acordeones formó parte de una operación estructural premeditada e intencional con el fin de influir en la ciudadanía, lo cual además se demostró que a partir de la plena coincidencia entre las candidaturas que aparecieron en los materiales y las que ganaron y obtuvieron mayores votos. Y respecto a que los servidores públicos o partidos políticos tuvieron injerencia, bueno, aquí el proyecto determina que no fue posible acreditarlo fehacientemente su autoría, pero que sin embargo hay indicios fuertes sobre que ello fue así, por lo que se le da vista con la evidencia al INE para que investigue y determine lo conducente. Y respecto a la única hipótesis alternativa, que es que la ciudadanía haya sido autora legítima de estos documentos para su uso individual, se descarta fácilmente por la dispersión territorial que se dio de este fenómeno, lo cual por sí mismo ya aprueba que no fueron concebidos para su uso individual. En consecuencia, con independencia que haya sido
quién haya sido ese agente responsable de la operación, de la distribución de estos acordeones. La sola existencia de esta es una irregularidad grave que puede resultar en la nulidad de la elección. Los acordeones no constituyeron un fenómeno marginal o accidental, sino fue una herramienta central mediante la cual se dirigió e influyó el comportamiento electoral de la ciudadanía. Una elección que debía haberse basado en la elección y libre decisión individual. Fue un proceso coordinado mediante la movilización y la inducción del voto a través de la propaganda electoral prohibida. Y esta elección tiene características especiales que imponen mayores exigencias de imparcialidad. Dice, no se trata de elegir representantes populares, sino autoridades jurisdiccionales que deban resolver con independencia, autonomía, conflictos constitucionales, electorales, penales, administrativos, entre otros. Bajo esta lógica, cualquier intervención para definir la composición del Poder Judicial mediante el uso de estrategias de inducción del voto, como fue los acordeones, pone en entredicho la división de poderes. El uso de acordeones no es una iniciativa ciudadana espontánea, sino una maniobra organizada y jerárquicamente dirigida, orientada a colocar al Poder Judicial y a perfiles vinculados con entes prohibidos. Si bien en este caso concreto no se acredita de forma directa el uso de recursos públicos para la elaboración de las guías, existen elementos indiciarios fuertes que apuntan a que los partidos políticos, actores gubernamentales o estructuras afines del gobierno pudieran haber impulsado la difusión de estos materiales. Tampoco podemos dejar de lado que en esta resolución se introduce la figura del amigo de la Corte, que es el doctor Francisco Javier Aparicio Castillo. Él es profesor investigador del CIDE, especialista en economía y estadística, y bueno, también sus consideraciones técnicas son relevantes y fueron de utilidad para la resolución o para el proyecto de resolución. Él llega a varias conclusiones. Las candidaturas que aparecían con mayor frecuencia en los acordeones obtuvieron sistemáticamente mejores posiciones electorales. Es decir, no fue casualidad. Hubo una correlación estadísticamente significativa entre la propaganda ilegal y los resultados finales. También Aparicio menciona varios errores metodológicos que pretendían minimizar la gravedad del fraude, pero es un error, señala el doctor Aparicio, comparar las tradicionales elecciones partidistas con la compleja elección judicial basada en listas abiertas. Existe evidencia de que hubo una diversidad de acordeones distribuidos antes de la jornada electoral. Sin embargo, todos y cada uno de los nombres incluidos en el acordeón en particular ganaron. Y todos los aspirantes que no estuvieron incluidos en ese acordeón en particular quedaron fuera de la corte. Entonces, ¿qué señala este doctor? Que los patrones del voto observados a nivel casilla sugieren una proporción significativa de votos inducidos o coordinados a favor de ciertas candidaturas. Es tan absurdo esperar que el voto para la corte hubiera sido completamente aleatorio como es el suponer que los acordeones debieran traducirse en un voto uniforme o una supermayoría de votos a favor de en todas las demarcaciones. Entonces, también la ciencia, en este caso, nos aporta con claridad datos estadísticos y desnuda este fraude. Ahora, ¿qué está en juego? Bueno, pues no nada más está en juego que el día de mañana los magistrados decidan un expediente más, sino está la responsabilidad de decidir si en México se permitirá que se construya una elección judicial sobre el fraude, porque muy claramente señala el proyecto, no es razonable exigir un estándar probatorio muy alto porque se propiciaría la impunidad de conductas que comprometerían la elección. Y este estándar es precisamente una lección de justicia. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar los ojos ante las irregularidades sistemáticas, nada más porque muy probablemente detrás de este poder esté un poder que sea enorme. Y también es una advertencia, la independencia judicial no puede nacer de la manipulación electoral.
Entonces es importante que el tribunal, pues bueno, esperemos que quienes integran la sala de este tribunal voten precisamente por reconocer el papel que tuvieron estos acordeones y que esta resolución no solamente se quede en el papel, sino que devuelva la confianza del pueblo en la democracia. ¿Por qué? Porque se debe de estar a la altura del momento. Y este miércoles los magistrados y las magistradas no votarán un simple proyecto, votarán por la legitimidad de la Suprema Corte y votarán por la independencia judicial y por la dignidad de la democracia mexicana. Yo confío en que se tomará la decisión correcta porque el pueblo merece instituciones democráticas libres de manipulación. Muchas gracias.